Hola, esperando que estén todos muy bien en sus casas, al igual que sus familias. En este práctico vamos a hablar de las huellas y algunas cosas relativas a ellas. Bueno, el concepto de huellas nace como una respuesta para visibilizar el impacto que estamos provocando en el medio ambiente con nuestro estilo de vida, ya sea a nivel global, regional, per cápita o a nivel de producto. Y así lograr con estos indicadores un aporte a la discusión de si estamos viviendo sustentablemente o no. Estos conceptos de huellas se expresan en términos físicos, es decir, en cantidad de algo tangible, o tangible entre comillas. Primero revisemos una cápite sobre la sustentabilidad y es el concepto de esta misma. Bueno, la sustentabilidad, de acuerdo al informe Brundtland de 1987, o antes llamada Nuestro Futuro Común, define la sustentabilidad también asociada al desarrollo sustentable. ¿Cómo lo interpretan ellos? ¿Cómo lo conceptualizan? Les conceptualizan como satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. A primera vista, esto nos parece bastante completo, porque es lo que todos quisiéramos, poder hacer las cosas que quisiéramos hoy día, satisfacer nuestras necesidades y no perjudicar a las generaciones que van a venir más adelante. Pero tiene bastantes discusiones y aquí vamos a recoger solamente dos. Una tiene que ver en cuanto al tema del consumo de los recursos. Si los separamos en dos ramas, el consumo de los recursos se puede dar de acuerdo a recursos renovables o consumo de recursos no renovables. Cuando nos preguntamos sobre los recursos renovables, se suele decir que hay que usarlos, ¿de qué forma? Usarlos solo al ritmo de su renovación y así solo consumir el crecimiento anual. O sea, la producción primaria neta, la biomasa que produce año a año el planeta. Pero si vamos a consumir esta cantidad determinada, ¿cuál es el stock y cuánto hemos de consumir de ese stock? ¿El 100% y así no dejar a las otras especies? ¿O consumir menos? Pero, ¿dónde está ese límite? Es bastante difícil de aplicar, puesto que la discusión es compleja cuando la intentamos aplicar hacia la especie humana. Este concepto de biocapacidad. ¿Dónde está el límite? Si entendemos la biocapacidad o la capacidad de carga como la población máxima que puede imponerle una especie al medio sin que éste disminuya su productividad, y hablando en términos de energía, a diferencia de otras especies, la especie humana realiza un mayor consumo exosomático que endosomático. El endosomático sería la ingesta de alimentos. Todas las especies heterótrofas tenemos una cierta cantidad de energía necesaria diaria para sobrevivir. En el humano son 2.300 kilocalorías aproximadamente. Pero a diferencia de las especies animales, la especie humana consume una gran cantidad de energía adicional. El consumo exosomático para cosas externas, como por ejemplo cargar el celular, cargar el computador, viajar en metro, el consumo de energía en el estanque de gasolina del auto, y entre otras cosas. Entonces el tema se vuelve complejo ya al hablar de recursos que se renuevan todos los años. Y si lo vamos a ver en cuanto al consumo de recursos que no son renovables, como por ejemplo el petróleo, este se vuelve más complicado para la sustentabilidad. Porque hoy en día la cantidad de petróleo que va a haber va a ser mayor que la que va a estar mañana, producto de que la tasa de renovación del petróleo supera altamente la escala humana. En 100 años no vamos a recuperar el consumo de 100 años de petróleo. Este se considera no renovable puesto que no vamos a alcanzar o no sé si no vamos a estar, pero la producción de petróleo va a ser mucho menor a la tasa de regeneración. Y finalmente tenemos esto mismo con el de la equidad intergeneracional. La diferencia en cuanto a los consumos van a cambiar de generación en generación, y sobre los recursos renovables ya no va a haber una equidad intergeneracional. No vamos a poder entregarle a las generaciones futuras la misma cantidad de petróleo, por ejemplo, que tuvimos nosotros, producto de que lo que ya discutimos no se va a renovar. Bueno, pese a ello, los conceptos de huella, los indicadores de huella,
son súper buenos, pero también incompletos, pero nos permiten aportar a la discusión de cómo estamos llevando nuestro estilo de vida. Así, tenemos el indicador de huella ecológica. Este indicador tiene como objetivo hacer entendible de una forma muy visual y simple el coste de nuestro modo de vida sobre la salud del planeta y sobre la viabilidad de ese modo de vida en el tiempo. Este indicador, desarrollado por Rees y su colaborador en 1996, mide la cantidad de tierra biológicamente productiva necesaria para la producción de bienes y recursos para satisfacer a un individuo o a una población. ¿Qué cosas considera como para la cantidad de tierra biológicamente productiva necesaria por persona? Considera tierras de cultivo y ganado para la dieta, es decir, las tierras necesarias para cultivar no solamente los vegetales que consumimos nosotros, sino también los vegetales que le vamos a proporcionar al ganado para que crezcan y se desarrollen, y posteriormente consumir eso. También considera las tierras necesarias para la plantación de bosques, plantaciones de árboles, para papel y madera. También considera la tierra ocupada por áreas urbanas y la tierra destinada para absorber las emisiones de CO2 o la tierra necesaria para producir el equivalente en agrocarburantes. Además considera el espacio necesario para absorber los desechos. Podemos ver la forma en que se estima esto acá, de acuerdo a la lógica de Moreno 2005 en huella ecológica. Para la huella individual, esta va a ser igual al área utilizada, siendo el área utilizada la sumatoria del consumo medio anual sobre la productividad media. Por ejemplo, supongamos que una persona consume 6 kilos de palta al año. Entonces, en el numerador irían esos 6 kilos de palta y calcularíamos cuánta es la productividad media en la zona donde se consume esa palta o donde se produce esa palta y cuántos kilogramos por hectárea de paltas tenemos. Así, por ejemplo, aproximaríamos quizás que sería 0.01 hectárea para 6 kilos de palta. Y si sumamos todos estos componentes, de acuerdo a lo que ya mencionamos, tierra de cultivo, plantación para bosque, tierra ocupada por área urbana, y la necesaria para absorber las emisiones de CO2, tendríamos una sumatoria total que nos daría idea de cuánto estamos requiriendo por persona en hectáreas para satisfacer nuestro consumo. William Rees, ya lo tenemos acá, que fue uno de los que impulsó este tipo de indicador, calculó cuánto necesitaba una persona en su ciudad natal de Vancouver, en Canadá, y así determinó que necesitaban 4 hectáreas por persona aproximadamente. Si extrapolamos esto, o sea, al nivel del área urbana de la región de Vancouver, el área urbana de Vancouver, él determinó que era 180 veces la región de Vancouver. Necesitaban 180 veces más tierra que el área urbana de Vancouver para satisfacer las necesidades de la población de Vancouver cuando él lo calculó. Esta proporcionalidad entre el área urbana y el área necesaria para satisfacer la necesidad de esta área urbana suena bastante interesante, producto de que nos da referencia de cuántas veces más estamos necesitando de acuerdo a esta área urbana. Pero si nos enfrentamos o hacemos este cálculo para una ciudad pequeña, vamos a tener una proporcionalidad muy cambiante. Y no, por ejemplo, una ciudad más pequeña y que tenga la misma cantidad de población que la de Vancouver, va a tener una mayor densidad y en consecuencia va a tener menor espacio ocupado que la ciudad de Vancouver. Pero la proporcionalidad para este mismo estilo de consumo va a ser mucho mayor. Entonces se va a exagerar esta relación entre el área necesaria y la región urbana que se ocupa. O aspectos que no considera la huella ecológica. La huella ecológica, por ejemplo, asume que la producción de los sectores agrícola, ganadero y forestal son sostenibles. Es decir, que la productividad del suelo no va a disminuir con el tiempo. Lo cual no siempre es así, por ejemplo, con el alto input de agroquímicos que le aportamos al medio cuando no tenemos una agricultura ecológica, estamos dañando el suelo y la productividad. Y esta productividad por hectárea va a disminuir
al siguiente año o a 2 años al futuro. También aquellos aspectos que son difíciles de cuantificar se sacan del cálculo para hacer cálculos más reservados. Tampoco considerar los impactos del uso del agua y la pérdida de biodiversidad, la erosión o degradación del paisaje. Cuando comparamos la huella ecológica con la biocapacidad, que tenemos acá la definición, de nuevo, capacidad de carga se define como la población máxima que puede imponerle una especie al medio sin que se disminuya su productividad, vamos a tener que si la huella ecológica es superior a esta capacidad de carga o biocapacidad, tendríamos un déficit ecológico. Por otra parte, cuando la capacidad de carga supera a la huella ecológica, vamos a tener un superávit ecológico. No estaríamos consumiendo todo lo que podríamos consumir, por así decirlo. Tenemos acá el caso realizado por la Red de Trabajo de la Huella Ecológica, elaborado por RIS también, donde estimaban la huella ecológica y el déficit ecológico o la biocapacidad para Chile hasta el año 2016. Factores que influyen en la biocapacidad: la cantidad de personas en el territorio. Así se divide la tierra que es biológicamente productiva en una mayor cantidad de personas. Por eso va disminuyendo las hectáreas globales por persona. Y por el otro lado, ya les mencionábamos los inputs que recoge la huella ecológica para hacer su cálculo. Podemos ver que Chile en el 2016 tiene una huella ecológica del consumo de 4.3 hectáreas per cápita. En cambio, la huella ecológica de producción es de 5 hectáreas per cápita. Aquí hay una diferencia de 0.7 hectáreas que no es consumida por los habitantes de Chile. A su vez, tenemos una biocapacidad actual de 3.5 hectáreas por persona. Eso nos daría un déficit de 0.8 hectáreas per cápita. Estamos sobreconsumiendo al 2016 la población chilena casi 1 hectárea por persona más. Si nos preguntáramos cuántos planetas Tierra necesitaríamos si toda la población del mundo consumiera como consume Chile, que es la pregunta que está acá, ¿cuántos planetas Tierra? Necesitaríamos 2.6 planetas Tierra para satisfacer el consumo si todo el mundo consumiera como consume en Chile. Y cuanto más espacio a nivel país, necesitaríamos 1.2 Chile más. Otro indicador es la huella de carbono. Este indicador da a conocer el impacto de los gases de efecto invernadero producido por las distintas actividades que se llevan a cabo por un individuo, un grupo, una sociedad, un producto, o un productor, una industria o un servicio. ¿Qué considera? Considera las emisiones directas y las emisiones indirectas. Las emisiones directas se definen como aquellas que ocurren en las fuentes que son propiedad o están controladas por una empresa en particular. Y las emisiones indirectas serían aquellas que se dan en terceros. Pongamos un ejemplo para que quede más claro. La industria es una industria que produce solo martillos. Para construir un martillo necesitamos un mango de madera y una pieza de metal. Entonces las emisiones directas serían las que van a incurrir en la huella de carbono, la emisión de CO2, solamente por parte de la empresa que elabora el martillo. Y además deberíamos sumarle la huella de carbono del transporte desde, no sé, desde el aserradero y desde la metalúrgica, además del CO2 que se ocupó en el aserradero o que se emitió en el aserradero y las emisiones en las que incurrió la empresa metalúrgica para producir este metal. ¿Por qué se elige el CO2 como el de la huella de carbono? Esto se determinó en el Protocolo de Kioto de 1997, en que se determinó que el CO2 iba a ser el equivalente. Así, por ejemplo, el óxido nitroso, como tenemos la tabla central, equivale a 298 veces el CO2, y el hexafluoruro de azufre hasta casi 22.800. Este último compuesto tiene aplicaciones en términos de electricidad y de electrónica. Cuando calculamos este
esta huella de carbono por persona, podemos ver los tipos de estilo de vida que llevamos en distintas partes del mundo. Esto es lo que nos muestra la tabla de acá abajo. Así, una persona en Chile, para el año 2001, consumía emitía 4.9 toneladas por persona por año, mientras que Luxemburgo, un país pequeño de Europa, una persona promedio emite 33.8 toneladas por persona por año. Y así, un país como Malawi, un país africano, con una economía principalmente basada en la agricultura, emitiría tan solo 0.7 toneladas por año. Podemos ver la influencia de los estilos de vida. Y finalmente tenemos el concepto de la huella hídrica. La huella hídrica es un indicador que da cuenta del volumen de agua necesaria para la producción de un bien o servicio que utiliza una persona o un grupo de personas. Esta integra el concepto de agua virtual y así las entradas y salidas. El agua virtual es el agua necesaria para producir un servicio y que se va transportando en el espacio. Reconoce aguas verdes, aguas grises y aguas azules. Las aguas verdes corresponden a el volumen de agua pluvial almacenada en los poros del suelo que se evapora desde los campos de cultivo. Las aguas grises corresponden al volumen de agua contaminada que está asociada a la producción de un bien o servicio y también al agua necesaria para hacer que la calidad de un agua contaminada vuelva a la calidad inicial del agua utilizada. Y las aguas azules, que sería el volumen de agua que se extrae desde los acuíferos o desde aguas superficiales para la producción de un bien y servicio. A su vez, y al igual que la huella de carbono, considera el agua directa y el agua indirecta. Con el mismo ejemplo del martillo, tendríamos el agua necesaria para la producción del martillo en la industria que junta estos dos elementos, que sería el metal y la madera, y el agua indirecta sería el agua necesaria en la empresa que produce el metal y la empresa forestal aserradero que produce la madera. Eso sería parte del concepto de huella. Hasta luego.